Dale. Bueno, vamos Bueno, con la la 8. última. Ujú. Menciona al menos dos diferencias entre la perspectiva sociológica de Durkheim y la perspectiva de Weber. Yo puse, Durkheim construye el objeto de la sociología desde la exterioridad y la coacción de lo social sobre el individuo. Weber considerará como unidad de análisis a los individuos, precisamente porque son los únicos que pueden albergar fines, intenciones en sus actos. Perfecto. Se trata, por lo tanto, de dos caminos metodológicos inversos, producto de dos tradiciones culturales opuestas. El naturalismo positivista de Durkheim, el historicismo de Weber, que sin embargo se reencuentra en la consideración sobre el papel que el sistema de valores y el orden normativo juegan en el comportamiento humano. Bien. Bien, esa es una diferencia. Entonces, esto que decíamos siempre, el huevo o la gallina, ¿a qué le va a prestar más atención? ¿Es el individuo el que modifica la sociedad? Que Weber va a tomar por esto, va a decir, bueno, lo que hay que estudiar es la acción social porque lo único que tiene intención comprobable es el individuo y eso hace la transformación social, y Durkheim dice, no, no, lo que tiene que estudiar la sociología es cómo la sociedad coerciona al individuo, ¿no? En el sentido inverso, de lo general a lo particular. En cambio, Weber, y sobre todo a través de su metodología del método histórico comparativo, va a estudiar a un individuo y cómo eso se ve reflejado en algo más amplio, más social, de lo particular a lo social. ¿Y otra diferencia, Celeste? Puse esa sola yo. Yo Bien, puse, profe, yo puse que sí, Durkheim se preocupa por el conocimiento de la realidad y Weber se preocupa por la dinámica social. Y después puse lo mismo que Celeste en las anteriores. bien, bien. Bueno, esto del naturalismo, los diferentes métodos que tienen. Uno es más naturalista, ¿sí? De decir, bueno, estudiar al hecho social como una cosa, como algo exterior. Y ahí Durkheim ni se preocupa por esta relación de que el sociólogo piensa algo que en lo que está involucrado él mismo, o sea, cómo exteriorizar un objeto cuando soy el mismo sujeto de estudio y el mismo sujeto en el objeto, digamos, ni se lo pregunta igual Durkheim. Pero Weber sí dice, no, no, lo que hay que hacer es estudiar diferentes sociedades, aislar ciertas particularidades que se repitan en el tiempo y así llegar a generar esta unidad de análisis, ¿no? Pero bueno, el método también podemos poner. La unidad de análisis es el objeto, uno va a estudiar la sociedad y el otro el individuo como punto de partida, y en el método esta diferencia. El método naturalista, de que la sociedad lo naturaliza un hecho social exterior al individuo, dice Durkheim, igual que hacen las ciencias naturales que estudian un fenómeno físico exterior. Y Weber tiene una metodología la metodología del histórico comparativo, que así llega él a definir lo característico del capitalismo, ¿no? En esto, La ética protestante del espíritu del capitalismo, que es uno de sus libros de 1904, que llega a decir, bueno, el capitalismo, las relaciones mercantiles existieron en todas las sociedades a través del tiempo. ¿Qué es lo que hace diferente al capitalismo? Y él va a llegar a decir, es la ética protestante. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos todos los que están acá pudieron entregar la, la guía. Yo creo que tenía 4 entregas. Darío, vos no. Yo no todavía, profe. Todavía no. Bien, Yo Tengo le entregué, tiempo. profe. bien. Celeste me había dicho que sí. Rocío, ¿vos llegaste a entregarla? Sí, sí, yo la Sí, entregué. Maricel también. Que te queda pendiente entonces Sí, la sí, actividad de Nisbet, nada más para la entrega. exacto. Bueno, para no extenderme mucho, igual la clase que viene empezamos, si quieren, para retomar un poco estas ideas de Weber, y fundamentalmente lo que más me interesa hacer hincapié, bueno, primero en esto, que él estudia desde el individuo, cómo genera el comportamiento social, cómo influye, y habla un poco de su preocupación de decir, bueno, la sociología es una ciencia social. Es alemán, está discutiendo con otros autores su preocupación por establecer a las ciencias sociales como ciencia, su estatus científico es otro, distinto a los franceses, que en ese sentido van mucho más avanzado en lo social.
Pero sí lo que más me interesa es el segundo punto, el origen y el carácter del capitalismo. Esto que yo les decía, cómo describe al capitalismo como un periodo singular, y justamente lo que él dice, este sistema de empresas lucrativas siempre hubo en la China, en los diferentes imperios, eso no es nuevo en el capitalismo, esta intención de buscar ganancias, las relaciones del mercado y demás. Lo que sí dice, modificó y posibilitó el establecimiento del capitalismo europeo ha sido la ética protestante, es decir, el cambio de mentalidad, y ahí sí lo ve como el sistema de valores y conductas de esa época, que es lo que empezamos a hablar, ¿no? De la reforma protestante contra el catolicismo, que lo que cambia básicamente es esto, que la ética protestante, el protestantismo, habilita el desarrollo de comportamientos acordes con el espíritu de lucro. Esta que es la máxima del capitalismo, digamos. Lo único que importa es acumular, no importa cómo, ¿sí? Sino que lo que yo tengo que hacer en esta vida es acumular y generar ganancias. Eso es lo que va motivando cada vez más en la generación de distintas empresas, digamos, como emprendimientos económicos, y él dice lo que ha cambiado, y sobre todo porque es alemán, Lutero, justamente surge el protestantismo en la escuela anglosajona, digamos, de esta reacción de los Países Bajos, de Austria, de estos países donde él estaba. Dice, esta la ética protestante, y ahí lo vemos bien la diferencia por ahí entre católicos y evangelistas, ¿no? Esto de que lo único importante y que me salva es mi fe en la Biblia, en los santos evangelios, y esa es mi relación con Dios, y ya no hace falta que yo tenga una vida renegada, digamos, que niegue los distintos placeres materiales en esta vida terrenal y sea abnegado y demás para ganarme la vida celestial, sino que el protestantismo dice, no, la vida es esta, y la salvación está dada si vos vas a creer en Cristo y en la Biblia, y cada uno tiene una relación con Dios individualmente. Entonces él dice, este nuevo sistema de valores de la ética protestante posibilita una nueva actitud racional, digamos, para llevar adelante el capitalismo, y esto, que el único interés sea acumular y ser cada vez mejor o progresar individualmente. ¿Sí? Antes el catolicismo decía, bueno, no, uno en esta vida tiene que ser bueno, tiene que, para ser puro, tiene que negarse a los placeres materiales, tiene que tener una vida de privaciones, ¿sí? Y la ética protestante lo que hace es decir, no, en la vida no hay que ganarse, no hay que pasarse la vida en la tierra para tener una vida celestial. Lo que tenemos que hacer es vivir acá y ya estamos salvados y puros si tenemos fe en el Evangelio, en Cristo, en Jesús, y cada uno tiene esa relación, o sea, rompen con la Iglesia Católica, con toda la tradición papal, ¿no? El protestantismo. Entonces, ese espíritu de lucro que posibilita esta nueva vertiente religiosa, posibilita nuevas relaciones de mercado, dice Weber. Es decir, que él estudia en la historia y dice, bueno, siempre hubo relaciones de mercado, ¿qué es lo distinto? Y él hace mucho hincapié en esto, en la reforma protestante de la Iglesia, cómo hay un cambio de mentalidad, un cambio en el sistema de valores que permiten un cambio en la conducta, ¿sí? Nuevos comportamientos sociales que se traducen en el mercado. Eso es fundamental. Bueno, y después habla de los tipos ideales, ¿no? Cómo va... ahí se ve mal, pero... cómo va a generar patrones, pero este es todo su intento por darle carácter científico a la sociología, ¿no? Generar tipos ideales y decir, bueno, estas conductas o esta sociedad es de esta manera, y se va a mirar siempre, se va a fijar en la conducta, en el comportamiento individual, qué tipo de acción lleva el individuo según sus intereses. Esto que yo les decía la otra vez, es bien del capitalismo utilitarista, digamos, el sentido con arreglo a fines, voy a actuar en cuanto a mí me convenga, ¿sí? Esa racionalidad, no me importa el otro, primero yo tengo que evaluar
que a mí me convenga. Obviamente no era el sentido de aquella comunidad primitiva o del pueblo de la Edad Media en Europa, ¿no? Donde había un sistema de valores compartidos, donde el otro, toda la comunidad era importante para sostenernos. Empieza a surgir ese espíritu individualista, de sálvese quien pueda, de que yo decido todo en base a mis intereses, en base a mis objetivos, y eso, dice Weber, ha cambiado las distintas acciones sociales y eso va a reflejar el tipo de sociedad que tenemos hoy. Además, él evidencia, sobre todo en Alemania, una sociedad dominada por este pensamiento racional que llevó a la burocratización del régimen alemán que él estaba viviendo. Entonces dice, bueno, llegamos a tipos de dominación racional, legal, burocrático, por sistemas de normas, leyes, pasos rutinarios que se van repitiendo por ahí sin razón. Pero bueno, como somos todos individuos separados, hay que regular todo igual para todos, ¿no? Esta exacerbación del individualismo. O sea, él le presta mucho más atención y va a estar convencido de que es el individuo y este carácter individualista, este comportamiento cada vez más individualista, lo que va a llevar a la sociedad moderna que él empieza a ver, ¿no? Y va otra vez a decir, bueno, tiene que haber un régimen de legitimidad. Cómo este orden tan individualista va a tener cierto orden y estructura de legitimidad, de reconocer alguna autoridad. Bueno, la voy a reconocer porque está establecido legal y burocráticamente, ¿no? Hay un Estado alemán ahí, sobre todo los principados, porque la unificación alemana es totalmente tardía, digamos, como Italia, mucho más tarde que los otros países europeos. Pero bueno, tanto no me quiero meter con Weber y para no extenderme, pero sí les quería mostrar, yo les estaba compartiendo la pantalla, sí. Les quería mostrar, por las dudas. Entonces, profe, ¿usted nos va a pasar esos power? Sí, están en la plataforma. Bueno, este que hoy terminamos de ver ya de la unidad 2, va de todo el texto de Portantiero, ya completo, va a estar ahí en la plataforma. Igual ya están los anteriores. Pero bueno, quería repasar rápidamente estas dos actividades, que lo que yo les propongo es para que ejerciten esto que leímos en Portantiero con otros textos, porque es un poco como va a ser el parcial domiciliario. Entonces, si tienen tiempo y ganas y se pueden poner, no son tan complejas porque hay un pequeño textito y la idea es responder sobre ese texto que está relacionado a lo que vimos de Durkheim y Weber. Entonces, esta es la actividad 3, que si quieren también la pueden resolver en pareja, si tienen la posibilidad de decir, no sé, Rocío y Celeste nos conectamos tal día, che, hacemos la actividad 3 entre las dos, o vos haces tal pregunta, yo la otra. Si lo quieren resolver en parejas también está bien. La idea es que les sirva para ejercitar y pensar. Porque acá tenemos en la actividad 3 esto de la comparación metodológica, ¿no? De Durkheim y Weber. Entonces, hay un texto de Durkheim, que es el primero, y otro de Weber, ¿sí? Que son textos de él, bueno, este de Durkheim, del prefacio de Las reglas del método sociológico, y acá un texto de Weber, también de fundamentos metodológicos de Weber, y dos preguntas. ¿Qué postura expresan en los textos cada uno de los autores frente al método de las ciencias naturales? Acuérdense, esta disputa siempre de las ciencias sociales comparándose con las ciencias naturales para tener estatus científico. ¿Y cuál de estos dos autores le parece más acorde a una mirada positivista sobre las ciencias sociales? Que por ahí esa respuesta ya la saben. ¿Cuál de los dos es más positivista? O sea, se quiere parecer más y se justifica todo el tiempo que es parecido a las ciencias naturales. ¿Sí? Pero bueno, leyendo también este parrafito van a encontrar otras ideas, otros conceptos que obviamente están relacionados a lo que venimos hablando y a las distintas posturas que ahí nos presenta Portantiero. Y miramos rápidamente la actividad 4, que es específicamente sobre Durkheim. Esta es un poquito más larga,
las reglas del método sociológico, un texto también de Durkheim, también para que leamos algo directamente de ellos, porque Portantiero lo cita muy poco. Y esta sí tiene un poco más de preguntas, porque es importante para Durkheim definir qué son los hechos sociales. O sea, está relacionado a lo que nosotros estuvimos estudiando, cuál es la importancia de esa definición para la sociología como ciencia. Subraye con un color la primera definición de hecho social que aparece en el texto y que será criticada por Durkheim, explíquela con sus palabras. Como ayuda puede servirse de esta frase: alimentarse no es un hecho social. Tomar el té a las 5 de la tarde sí lo es. ¿Se entiende por qué alimentarse no es un hecho social? Y acá volvemos a las primeras clases. De esto que hablábamos de lo que es algo natural o biológico y algo social. Tomar el té a las 5 de la tarde es una cultura Claro, es una inglesa que costumbre. la Claro. costumbre. En cambio, alimentarse sí o sí necesita porque es biológico. Si no se alimenta, se enferma y... Claro, no sobrevive el organismo. Son dos cosas distintas, son dos actos. ¿Se acuerdan que yo les había puesto esta diferencia de 4 escenas de personas comiendo? Claro. ¿Y qué diferencias veíamos? Que unos estaban descalzos, otros estaban sentados en el piso, otros en una mesa alta, otros en una mesa ratona. Entonces, comer es común a todos. Uno dice, sí, todas las sociedades comen, pero cuando empezamos a ver cómo comen, desde cuándo, por qué significados tienen, empezamos a ver este hecho social, ¿no? Después, bueno, subraye con otro color las frases, las oraciones o frases donde se pongan de manifiesto las características de los hechos sociales tal como los concibe Durkheim. O sea, primero hay una definición que Durkheim critica y después Durkheim da su definición. Y por último, piense en un ejemplo de hecho social, redacte un breve párrafo en que justifique por qué lo calificaría como tal. Para ello le sugerimos que analice cómo lo incorporan los individuos, qué sucede si no se actúa de acuerdo a ese hecho social que ustedes han elegido. Recuerden que lo que hace social a un hecho no es simplemente porque lo haga un gran número de individuos, sino que sobre todo es social porque los individuos lo repiten porque se lo imponen. ¿Sí? Esta idea de que es casi inconsciente, de que yo me vista a la moda, ¿sí? O que yo hoy sea madre. Es casi inconsciente porque digo, ay, sí, son normas, paradigmas sociales que se me han inculcado y que tal vez sin pensarlo fui tomando las decisiones a llegar a ser madre. Y si me pongo a pensar, digo, ay, todas las mujeres, claro, de mi familia fueron madres. Y bueno, en la sociedad argentina en la que vivo, la verdad que el rol de la madre todavía sigue teniendo un prestigio que seguramente me entró y me ejerció presión para que yo también cumpla con ese mandato social. ¿Sí? Entonces, esta idea de qué es un hecho social, no solo porque muchos lo hagan, sino que tiene un sentido compartido, ¿no? Esto podemos comprenderlo si pensamos en las noticias del periódico. Al leer el reencuentro de dos hermanos separados durante 50 años, nos alegramos. Al leer de un ansiado estafado, nos indignamos. Creemos que son producto de nuestros juicios personales o de nuestra experiencia. Sin embargo, no percibimos que en ese mismo momento participamos de una conciencia colectiva construida por un conjunto de creencias compartidas. En este caso, por ejemplo, la creencia de que la familia debe estar unida por este reencuentro de los hermanos. O bien que está mal robar o que hay que respetar a nuestros mayores. Son todos preceptos morales, sociales, que se atraviesan en nuestros juicios personales. Está bueno ser conscientes también de dónde los tenemos, ¿no? Cómo eso nos va moldeando nuestra conducta, nuestra forma de pensar, actuar y sentir. También nuestras emociones están atravesadas por lo social. ¿Sí? Está bueno pensar eso. Bueno, les dejo esas dos actividades, como les digo, o en parejas o individual,
Pero la Profe, idea es y como un ejercicio para ustedes, para prepararlos para lo que va a ser el parcial domiciliario, ¿sí? hay que entregarlo antes de la próxima ¿Lo clase. pasamos? Y vayan ¿Lo pasamos? haciendo, si pueden, antes de la próxima clase y les sirve para no retrasarse, mejor. Pero Bueno. si no llegan, a medida que las vayan pudiendo hacer, mejor, porque les digo, es una ejercitación para ustedes más que nada. ¿Sí? Está bien. No Listo, se los gracias, quiero poner profe. como exigencia porque venimos con tareas todos los días y demás, para todas las semanas. Profe, Sí, disculpe, porque sabe que me quedé con esta pregunta ya en el anterior. Yo me confundo mucho el tema del positivismo, de la ciencia. sí. ¿Sí? Y ahora, para hacer este trabajo, el nuevo que dio el 4, fue re difícil, qué sé yo, traté de interpretarlo, pero me cuesta ya pensarlo desde el inicio, el positivismo. Ahí me voy, es como que me pierdo. Claro, nosotros, una de las preguntas de la guía de Portantiero tenía esto de lo positivo, por Sí, qué se relaciona la sociología clásica al positivismo. Piensen al sí, positivismo, primero, como la fe ciega en que la ciencia nos permite avanzar este progreso y de que siempre hay una evolución positiva, como que casi bien, no se cuestiona que pueda tener efectos negativos y demás. Entonces, y lo más positivo, digamos, de las ciencias es el darwinismo. El sí. darwinismo, que es la evolución de la especie de que va a sobrevivir el más apto. Y en las ciencias sociales también hubo esa También, idea positivista de que esto Durkheim decía, está bien el progreso y todo, solo que la sociedad moderna hay que hacerle algunos ajustes en el orden social, porque él empezaba a ver que había crímenes, distintos conflictos, que la familia se estaba desmembrando un poco, obviamente nada que ver a lo que alcanzamos hoy, pero él tenía esa fe ciega en que todo lo que vamos avanzando es mejor, que siempre hay un sentido de evolución. ¿Sí? Esto es que se traslada de las ciencias naturales y de este paradigma muy fuerte en las ciencias naturales de que la evolución natural siempre es positiva, siempre es mejor lo que evoluciona, y también se trasladó a las ciencias sociales, esta fe ciega, primero con el iluminismo, el hombre que a través de su razón iba a poder conocer y entender todo lo que le sucedía alrededor y podía dominar la tecnología y generar avances tecnológicos que mejoraban el trabajo, que le permitía construir barcos para hacer viajes transoceánicos por el Pacífico. Esta fe ciega en que todo avance era positivo. Y no se detenían tanto a ver, como hoy sí es más común la escuela crítica, de ver, bueno, las dos caras de la moneda siempre, ¿no? El teletrabajo, bueno, puede tener sus cosas buenas, pero también sus efectos negativos socialmente. Entonces, el positivismo está muy relacionado a la época del Renacimiento, de poner al hombre en el centro de la escena como omnipotente, como capaz de dominar la naturaleza, el mundo y la sociedad. ¿Sí? claro, yo lo asociaba con el método científico, con la hipótesis, que después tenemos una teoría. Uh-huh. De También, esa manera lo también interpreté. porque este método positivo que vos decís, esta metodología, también tiene un sentido de evolución, ¿no? De que todo es comprobable o que hay un razonamiento lógico. No se para de tener que hay casos de que salen fuera de la norma, no ponen el foco ahí, sino en que justamente todo a través de la razón y de un razonamiento lógico es posible desenvolverlo, digamos, desarrollarlo. Es un espíritu, el espíritu positivista es bien del siglo XVIII y que atraviesa todas las disciplinas, digamos. Se trae sobre todo las ciencias naturales a las ciencias sociales. Sí, va más o menos. Ahí en una de las actividades está, ¿no? El tema del Claro. positivismo, no me acuerdo si en la 4. Bueno, señora. Era la teoría, el Sí, sí, sí. desarrollo, la comprobación, y se usaba la ciencia naturales para poder comparar
los hechos sociales como algo organicista. Por eso, viste, se lo puso Claro. al órgano, digamos, como causa natural, y a la sociología se lo estudió como ciencia natural, para hacerlo una ciencia positivista, para que no haya duda. Porque había muchos autores que decían que la ciencia social o la sociología no era ciencia. Entonces dijo, no, vamos a hacer la teoría de la ciencia para que sea ciencia, el método naturalista, que es objetiva, con una teoría estudiable y comprobable. Por eso es positivista, o sea, vos lo podés comprobar. Eso es lo que vos entendías, Maricel. Y lo positivo es que, como dijo la profe recién, que era no había casi pensamiento malo de los avances tecnológicos ni del modernismo. Era todo bueno. Por eso era todo positivo. Todo positivo, ¿no? Como que cuando dicen que las ciencias sociales son positivas. Claro, que dice, no sé, hay un autor que dijo, cuando lleguemos a poner a la sociología, el estadio positivo va a llegar a lo máximo de la sociedad, que era el modernismo, que este modernismo que venía, que era lo mejor, y que era lo mejor que le podía a la sociedad, y después de ahí ya no evolucionaba más, quedaba ahí. El estadio positivo de Comte. Positivo. Él estudia las estructuras de pensamiento, cómo el hombre da explicación a lo que acontece a su alrededor, a su sociedad y demás. Él dice, bueno, en el estadio teológico, toda la causa y todo lo que sucedía era a causa de Dios. En el estadio positivo, el hombre logró, a través de la razón y el método deductivo, el razonamiento lógico, comprender y estudiar la sociedad. Entonces para Comte parecía que ya estábamos en el sumo, o sea, a través de la razón, hoy somos capaces de entender y corregir la sociedad, y era como lo máximo, y sin embargo el pensamiento siguió evolucionando. Era el positivo máximo, claro. Era lo máximo que podía llegar, ese pensamiento positivo que tenía era lo máximo. Hoy raras son las perspectivas que dicen que llegamos a lo mejor de la historia, al contrario, desde los 90 venimos al revés, ¿no? El fin de la historia, diciendo que no, que esto es un desastre. Bueno, un poco lo que se ha planteado con la pandemia, ¿vamos a salir mejores o peores, no? Y todavía vemos ese espíritu positivo, ¿no? Porque la pandemia va a sacar lo mejor de nosotros y la sociedad va a ser mejor, más solidaria, todo ese discurso que se le dio mucha manija. Y por el otro lado había otro discurso que decía, no, la verdad que hubo muchas crisis en la historia de la humanidad, guerras mundiales, el terrible asesinato de cuántos miles y millones de americanos por en manos de los europeos después del descubrimiento de América, y la sociedad no fue mejor, tanto mejor después, ¿no? Por eso. O sea que ahí sería el pensamiento positivo y el método positivo. El método positivo es para la ciencia, para que sea la sociología como ciencia. Y el pensamiento positivo sería llegar al modernismo con toda la tecnología a lo máximo y no tener, exactamente, digamos que por ahí tenías la duda esa de dos conceptos distintos. Claro. Uno es el método y otro es, uno es el método y otro es el pensamiento. Claro, tal cual. Exacto. Tal cual. Son dos cosas. En eso era lo que... Por eso por ahí hay veces que yo también por ahí ponía, y medio que te confunde, una cosa es el método y otra cosa, claro. Sí, se mezclan, porque en la teoría de la evolución de las especies de Darwin está mezclado, o sea, él dice que la evolución de las especies, y ahí habla de las especies, va seleccionando a las mejores, los peores van quedando en el camino, y siempre hay un proceso de selección natural positivo, porque lo mejor es lo que sobrevive. Lo mejor sobrevive y lo más apto se queda. Claro, y a la vez su método era positivo también, ¿no? Su metodología de estudio era positivista. Era positivista, claro. O sea, positivista es algo que es un método para hacer ciencia. Y la otra es, el pensamiento positivo. Claro. Un espíritu positivista de siempre hacia adelante y, bueno, no volver atrás. Aunque haya problemas, como decía Durkheim, pero vamos adelante. El modernismo era lo mejor que había. Sí.
disculpen, ahí en las preguntas que usted hizo, estas dos, la primera tiene que ver con el método y la otra tiene que ver con esto, con el pensamiento positivista. Las preguntas de Portantiero, la 3 o la 4. De ahora, del nuevo, del 4. Ah, de la actividad no, número 4. En el trabajo práctico no. Claro. La actividad 4, acá dice por qué, los que hechos dice, sociales. No. La que dice, ¿qué posturas expresan en los textos cada uno de los autores frente al método de las ciencias naturales? Ajá, esa es la 3. Claro, sí, perdón, pero la 3. Ahí lo vas a ver claramente en lo que está diciendo cada texto. Sí. En el de Durkheim habla, ¿no? Empieza, en efecto, puede afirmarse que todo objeto de ciencia es una cosa, con excepción quizá de los objetos matemáticos, pero en el momento en que se trata de hechos propiamente dichos, cuando tratamos de hacer con ellos ciencia, son necesariamente para nosotros incógnitas, cosas ignoradas, pues la representación que se haya podido tener de ellas en la vida, como se han formado sin método ni crítica, carecen de todo valor científico. Dice, nuestra regla no implica, pues, ninguna concepción metafísica, ninguna especialización sobre el fondo de los seres. Lo que sí exige es que el sociólogo ponga su espíritu al nivel del físico, del químico, Exacto. del fisiólogo, cuando se aventura en una región. Es preciso que al penetrar en el mundo social se haga cargo de que penetra en lo desconocido. Es necesario que se sienta en presencia de hechos cuyas leyes, y ahí vamos a la metodología, son tan poco sospechadas como podrían ser las de la vida cuando la biología no estaba constituida. Entonces, frente al método de las ciencias sociales, Durkheim lo adora explícitamente, ¿no? Dice, tiene que ser como un físico, como un químico, como un fisiólogo. ¿Sí? De ahí lo que tener está ese diciendo es que objeto deje, externo. claro, que lo deje la subjetividad de lado, que sea físico, matemático, que sea bien positivista, que tenga su teoría, su comprobación y sus leyes, análisis, ¿no? sus Que leyes, explican. todo. Claro, que sea muy metódico, que no sea algo empírico, algo que uno lo subjetivo, analiza, de un juicio objetivo. propio. Claro, exactamente, Pueda no ser tenga juicio de comprobable por valores. otros. Claro, Y ahí exactamente, que pensemos venga otra. Ajá, y lo entiende igual, llegue a la misma Claro. conclusión. Y ahí pensemos en su estudio del suicidio. Él va a estadística, Claro. mira distintos casos, ¿no? Los describe a cada caso con ciertas características de qué país, edad y demás. Y ahí va recién a decir y a llegar a esas conclusiones. Bueno, acá voy a demostrar la relación que existe entre el individuo y la sociedad. Y después, si leemos el texto de Weber, ¿ves? Dice, puede resultar útil y necesario para otros fines de conocimiento pensar al individuo como una asociación de células o como un conjunto de reacciones bioquímicas. Se obtienen de ese modo indudablemente conocimientos valiosos, leyes causales. Pero nos es imposible comprender el comportamiento de esos elementos que se expresan en leyes, ni siquiera en el caso de tratarse de elementos de carácter psíquico, y mucho menos cuanto más. Acordate que lo que le importa a Weber es la intencionalidad de cada acción social. Dice. Claro, se opone al de las ciencias naturales. Claro, y dice que es distinto, lo va a defender y va sobre todo a defender el método histórico comparativo, o sea, no lo copia el de las ciencias naturales. Toma el método histórico comparativo, ¿no? Más focalizado. ¿El otro es objetivo? ¿Este es más subjetivo? Sí, podría decirse, o sea, que no trata de copiarlo a las ciencias naturales, él se acerca más a la historia, por ejemplo, que es una ciencia mucho más desarrollada. Y va a comparar a las sociedades a través del tiempo, histórico comparativo. ¿Sí? Entonces, él se agarra de otra rama, no de las ciencias naturales, y en ese sentido no es tan positivista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos es más positivista? Durkheim, definitivamente. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo les estaba, por último, compartiendo el cronograma. Ya se nos acaba el tiempo. Deme un segundo. Jodirse. Se quedaron sin pañales y va a estar complicada la vida fuera de mi aula. Entonces, ahí están viendo el cronograma, unidad, bueno, la del 29 de hoy,
Entonces, de tarea esto, la actividad 2, 3 y 4, que vayanla haciendo con tiempo cuando puedan, si se la quieren sacar de encima y la hacen para la semana que viene, mejor, porque les digo, es un ejercicio para lo que va a ser el parcial domiciliario. A mí me interesa ver cómo redactan, ya no contestando una guía de lectura que es más esquemática, sino esto, pensándolo un poco más, ¿sí? Se entiende que es diferente el ejercicio con estas dos actividades. Y empezar a leer la primera parte del texto de Toer, fíjense acá, de la página 11 a la 24, que la otra vez Bernardino se mandó todo el texto de Portantiero de una. Vamos a igual, partirlo en dos partes. Y hay una guía de lectura que yo ahora les puse, es optativo de apoyo. Si a ustedes les sirve como método de comprensión de texto, ir viendo las preguntas y respondiéndolas como modo de organizar o hacer su resumen, úsenla, pero no va a ser de entrega obligatoria. ¿Sí? Este texto de Mario Toer está igual en la carpeta de la unidad 2, ahí está el texto, igual si quieren ahora se los envío por el WhatsApp. ¿Sí? Y nos vemos el 6. ¿Les parece? Bueno, profe, listo. Así que vamos terminando acá. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta o duda? No, No. Darío, ¿cómo vas? ¿Pudiste seguir hoy la clase? Sí, A pesar agarré de la estar- última parte. Sí, agarré. No, pero agarré, bastante sí. de Durkheim agarraste, que por ahí era lo más jugoso que venimos repitiendo más, y así que bueno, Sí, está más de bueno. 50 minutos seguro de Sí. clase, sí. Bueno, Bien. bueno, entonces estamos en contacto, cualquier duda me escriben y demás, pero es un ejercicio que hagan estas actividades para que yo eso les pueda hacer la retroalimentación, terminar de aclarar otros detalles sobre este texto a medida que vamos a seguir avanzando ya sobre Marx y Engels, la próxima clase, ¿sí? Bueno, Sí, profe. perfecto. Bueno, Gracias. igual Listo, también profe. les voy a subir algunos videitos en los recursos digitales, resúmenes de Durkheim, de Weber, porque por ahí el otro día hablábamos con Daniela que les sirve decir, bueno, me miro un video de 3 minutos y bueno, más o menos vuelve a hablar de las mismas ideas y me queda claro. ¿Sí? Como para más material que les sirva a ustedes. Listo, Para profe. sumar. Perfecto. Bueno, Listo, nos muchas vemos el martes gracias. que viene, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.